El enigma del conuco de Tío Conejo. En un rincón apartado del bosque vivía Tío Conejo, un conejo pequeño, astuto y muy dedicado a su conuco, su pequeña parcela de cultivo, allá entre los matorrales. Había plantado zanahorias, yucas y unos cuantos maíces. Cada día se esmeraba en cuidar su tierra, escarbando y quitando maleza, pero en la quietud de su parcela, Tío Conejo mantenía un secreto. Algo extraño sucedía en el conuco cada noche, y él era el único que lo sabía. Había comenzado semanas atrás, casi de madrugada. Mientras dormía, un sonido lo despertó. Era un crujido sutil, como si alguien caminara despacio sobre la tierra recién labrada. Tío Conejo se puso nervioso, pero con su valentía habitual. Se levantó en silencio y miró por la ventana de su madriguera. No vio a nadie. Decidió no darle importancia, pensando que quizás había sido algún animal nocturno, merodeando en busca de comida. Pero la siguiente noche, el mismo sonido lo despertó. Esta vez, escuchó lo que parecía una voz lejana, casi como un murmullo. Aunque no pudo entender las palabras, sentía que alguien decía algo sobre su conuco. Fue entonces cuando empezó a preocuparse. ¿Sería Tío Tigre, que venía a robarle sus preciados cultivos? ¿O tal vez un grupo de mapaches hambrientos? Sin embargo, ninguna de esas posibilidades parecía encajar. Era algo distinto, más oscuro y extraño. Para proteger su conuco, Tío Conejo ideó un plan. Decidió esconderse cerca de la parcela, justo antes del anochecer, bajo unas ramas que había dispuesto cuidadosamente. Allí, en medio de la quietud y el murmullo de los insectos nocturnos, esperó con los ojos muy abiertos y las orejas en alerta. A medianoche, escuchó los mismos crujidos y de inmediato sus sentidos se agudizaron. Pudo distinguir unas sombras que se movían entre sus cultivos, como si las plantas mismas cobraran vida. Parpadeó incrédulo y entrecerró los ojos para ver mejor. Al acercarse un poco más, se dio cuenta de que no eran plantas moviéndose, eran figuras espectrales, delgadas y altas, casi transparentes. Sus siluetas flotaban alrededor de los tallos de sus zanahorias y el maíz. Tío Conejo contuvo la respiración, sin poder creer lo que veía. Una de las figuras murmuraba algo en un tono bajo. Era una voz que nunca había escuchado, como el eco de un susurro de otro tiempo. Tío Conejo trató de entender lo que decían. La figura hablaba sobre una deuda de la tierra y sobre la paga de lo cosechado. Palabras enigmáticas que no tenían mucho sentido para él. Entonces, en medio de su confusión y miedo, Tío Conejo recordó las historias que su abuelo le contaba sobre los antiguos espíritus de la tierra, entidades que cuidaban los cultivos y velaban por el equilibrio natural. Según las leyendas, estos espíritus ayudaban a los animales y a los humanos a obtener buenas cosechas, pero pedían a cambio respeto y gratitud hacia la tierra. Esa noche, Tío Conejo esperó hasta que el último de los espectros desapareció, y al amanecer fue a visitar a Tía Tortuga, la sabia anciana del bosque, que conocía todas las leyendas y secretos del lugar. Tía Tortuga lo escuchó en silencio, mientras él le contaba sobre los misteriosos visitantes y las extrañas palabras. Luego le explicó lo que significaba la deuda de la tierra. Ellos son los antiguos espíritus del bosque, Tío Conejo. Vienen a recordarnos que la tierra no es solo nuestra. Tomamos de ella, sí, pero también debemos devolver. Ellos esperan que des algo a cambio de lo que cosechas. Tío Conejo, intrigado y preocupado, preguntó cómo podían saldar esta deuda, pues no quería enfrentarse a la ira de los espíritus. Tía Tortuga le dijo que debía ofrecer una ofrenda en el centro de su conuco, algo valioso para él, y que demostrara su respeto hacia la tierra y sus espíritus. Esa misma tarde, Tío Conejo recolectó las zanahorias más grandes y dulces que tenía, junto con las mazorcas de maíz que tanto esfuerzo le habían costado. Las colocó en el centro del conuco, al pie de un viejo árbol, y siguiendo las instrucciones de Tía Tortuga, murmuró unas palabras de agradecimiento a los espíritus. Esa noche, esperó escondido una vez más. Cerca de la medianoche, los mismos crujidos rompieron el silencio. Las figuras aparecieron, pero esta vez no rondaron sus cultivos. Se acercaron al centro del conuco, donde estaba la ofrenda. Tío Conejo las observó tomar las zanahorias y el maíz con delicadeza, como si estuvieran aceptando su ofrenda. Al terminar, una de las figuras se volvió hacia él, y por un instante sintió que su silueta sin rostro lo miraba directamente. La figura inclinó la cabeza en una especie de reverencia
y en un susurro le dijo: así debe ser siempre, toma pero devuelve, vive en armonía, tío conejo. Con esas palabras, las figuras se desvanecieron como niebla bajo la luz de la luna. Desde aquella noche, tío conejo hizo una promesa con la tierra. Cada vez que cosechaba de su conuco, dejaba una parte como ofrenda para los espíritus, y a cambio, sus cultivos siempre crecían sanos y abundantes. Los demás animales del bosque notaron que el conuco de tío conejo prosperaba de una forma misteriosa y le preguntaron su secreto. Tío conejo solo sonreía y les contaba sobre la deuda de la tierra, aunque pocos le creían. Tío conejo nunca dejó de hacer sus ofrendas porque había aprendido en aquella noche extraña que la tierra siempre devuelve lo que uno da, pero también exige respeto y gratitud, y así el conuco de tío conejo se convirtió en un símbolo de respeto hacia la naturaleza, una pequeña parcela donde lo natural y lo espiritual se encontraban en perfecta armonía, y el tío conejo se volvió en el más próspero del bosque.